y caballeros, quiero agradecerles a todos por estar presentes esta tarde, al público que nos sigue a través de nuestras redes. Vamos a dar inicio a los martes mineros. Hoy tenemos como tema las unidades económicas administrativas. Esta presentación estará a cargo del abogado Franklin Alférez Quea, abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomados en Derecho Administrativo y Derecho Minero en el Colegio de Abogados de Lima. Cursos de especialización en Derecho Minero en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente es miembro del equipo legal de la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMET. Recibamos por favor así al abogado Franklin con fuertes aplausos. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ante todo, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un procedimiento que es postítulo. De repente no es tan conocido por todos y sobre todo en las regiones, no es tan conocido. Pero es un procedimiento bastante importante. Son básicamente dos temas las que se van a tratar el día de hoy, las cuales son la formación de las unidades económicas administrativas y la otra es las modificaciones que se puedan dar, ya sea el cambio de titularidad, la inclusión de derechos, la exclusión de derechos, el cambio del centro del círculo de la UEA, entre otras. Asimismo, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a conversar un poco de los procedimientos de oficio que se generan dentro de la Dirección de Concesiones Mineras. Bueno, para empezar, vamos a primero contextualizar o ubicar bien a lo que es la unidad económica administrativa, es decir, en la realidad, donde los titulares mineros pueden empezar a formular estas solicitudes, ¿no? Porque el procedimiento en sí está básicamente en la norma y son pocos artículos las que tratan sobre ella. Es un tanto sencillo este procedimiento. Sin embargo, a ver, vamos a ubicarnos bien. A ver, existen los titulares mineros, ¿no?, que tienen una concesión minera, ya sea por haber adquirido originariamente el título, ya sea por transferencia o mediante un contrato de cesión. Ellos son los titulares mineros. Ahora, estos titulares mineros tienen básicamente derechos, pero también tienen obligaciones, ¿está bien? Los derechos los conocemos todos, de explotar los recursos minerales, beneficiarse de ellos y todo ello. Ahora, las obligaciones que tienen los titulares mineros son básicamente la presentación de la Declaración Anual Consolidada, la DAC, la otra sería la presentación del Estamin y la otra sería los pagos que tienen que hacer para mantener vigente la concesión, ¿no?, como es el pago por derecho de vigencia que se paga anualmente. Y la otra obligación mucho más importante aún es las obligaciones de trabajo que le exige la ley, que le exige el título de concesión minera a los titulares, ¿no? Justamente en esta etapa es donde entra la unidad económica administrativa. ¿Cómo? Un titular minero, al titularse o al adquirir la concesión mediante transferencia, en el título mismo se señala, la ley señala que al cabo de un cierto tiempo, de un cierto periodo de años, estos titulares tienen que producir, porque el título no te lo dan para que tú lo tengas guardado en tu casa o lo tengas por ahí. No, desde el primer año que te otorgan el título, tiene que pasar un cierto periodo de años para que también tú puedas conseguir una inversión, capital, etcétera, pero al cabo de un cierto periodo de tiempo ya tienes que producir esta concesión, tienes que invertir en esta concesión, ¿no? Antes del 2008, hasta el 2008, mejor dicho, la norma establecía que señala, ¿no?, que a más tardar al 6º año de otorgado el título de concesión minera, tú ya tienes que producir, es decir, invertir por lo menos, ¿no?, un porcentaje mínimo en esta concesión. Ahora, si es que no lo haces, el 7º año ya tienes que pagar una penalidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede si es que sí produces o bueno, sí inviertes hasta el 6º año? No pasa nada porque continúa la concesión y puedes seguir trabajando. Entonces, pero en la realidad los titulares mineros no solo tienen una concesión minera, tienen muchas concesiones mineras. Voy a poner un pequeño ejemplo.
digamos o imaginemos que yo tengo 3 concesiones, la concesión A, B y C, ¿está bien? Estas concesiones están divididas o separadas en distintos lugares, pero yo por temas económicos de repente o que no conseguí inversionista, capital, etcétera, solo voy a trabajar la concesión A, ¿está bien? Voy a producir la concesión A y voy a invertir, por tanto, esta concesión ya no me va a generar una penalidad, la penalidad que les decía. Pero ¿qué sucede con mis otras 2 concesiones, la B y la C? ¿Qué suceden con estas concesiones? Si es que no los voy a trabajar, no tengo capital para trabajar o cosas así, ¿qué sucede? ¿Los puedo acumular? No los puedo acumular porque no son colindantes. La acumulación es una figura, un procedimiento también, pero siempre que las concesiones estén colindantes. No lo puedo acumular y generar un solo título. Y acreditar la producción mínima o la inversión mínima. Pero en el caso que les digo de las 3 concesiones que tengo, ya que están separadas no los puedo acumular. Por tanto, ahí podríamos de repente formular la unidad económica administrativa, que señala que ustedes pueden señalar un punto en cualquier parte del territorio y si son estas concesiones de sustancias metálicas, generar un radio de 5 kilómetros y todos los que están dentro de este radio de 5 kilómetros, o por lo menos estén afectados por una pequeña porción, se van a beneficiar de la concesión que está produciendo. En el ejemplo que les di, la concesión A que yo estoy produciendo, con esa, si tengo una unidad económica administrativa, voy a poder acreditar la producción mínima para las concesiones B y C que no están produciendo o que ni siquiera los he tocado, que tengo los títulos ahí, pero no los he tocado. Sin embargo, estoy produciendo con la unidad económica administrativa, les permite hacer esto. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Este procedimiento siempre y cuando tengan conocimiento de esta situación. Ahora, más o menos, ese es a grandes rasgos cómo plasmar una UEA en la realidad, ¿no? En un caso bien sencillo. Ahora vamos a empezar lo que es el procedimiento para formar justamente esta UEA. A ver, en principio debemos recordar que la única autoridad competente para tramitar este procedimiento es el INGEMED, ¿no? Bueno, en realidad es la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pero por Decreto Supremo 052 del 99 ha transferido estas funciones en esa época al RPM o el INAC, actualmente el INGEMED, ¿no? Entonces, el INGEMED es la única institución competente para poder tramitar este procedimiento. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y los gobiernos regionales? No lo hacen. Se pueden presentar, sí, las solicitudes allá, pero ellos lo derivan. La calificación de las concesiones que quieran agrupar no importa tanto, porque la única finalidad de la unidad económica administrativa es cumplir con la obligación de producción que le estaba explicando justamente, ¿no? Bueno, en sí vamos a ver ahora el procedimiento de formación de unidades económicas administrativas, teniendo ya esta idea plasmada en la realidad más o menos, ¿no? A ver, entonces, la UEA es en realidad como les decía en el ejemplo, un agrupamiento de concesiones mineras con la única finalidad de cumplir con las obligaciones de trabajo. ¿En qué consisten estas obligaciones de trabajo? Bueno, están establecidas en la ley, pero son básicamente dos obligaciones, ¿no? O bien, tú produces, al cabo, como les explicaba, de un cierto periodo de años, o bien demuestras, acreditas la inversión. O sea, son dos cosas, acreditas la producción mínima o acreditas la inversión mínima. Con cualquiera de esas dos opciones, tú estás cumpliendo con lo que es la obligación de trabajo. Pero en el ejemplo que les daba, la unidad económica administrativa, basta que trabajes solo en una de las concesiones o en dos para que puedas acreditar por todas las demás, por más que por las demás no hayas trabajado o no hayas invertido. O sea, todo lo que estén dentro del radio de 5 kilómetros. Vamos a verlo poco a poco. La base legal. Aquí tendremos que precisar que el agrupamiento o la unidad económica administrativa no es un derecho, es simplemente un agrupamiento, una convencionalidad. Se podría decir que es un beneficio para los titulares mineros que de repente no pueden trabajar simultáneamente todas sus concesiones. Entonces solo trabajan uno y por tanto las otras se van a beneficiar siempre que estén dentro de la UEA. La base legal.
El artículo 44 sería justamente el sustento legal para que cualquier titular forme una UEA. Ahora, este artículo justamente tiene algunas condiciones que debe cumplir estas concesiones que van a agrupar, porque no se agrupa cualquier concesión, tiene ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 44 señala que tienen que ser de la misma clase y naturaleza. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden agrupar todas las concesiones que deseen, pero siempre que sean de la misma sustancia. Pueden ser metálicas o no metálicas, pero no pueden combinar ambas. ¿Está bien? Ahora, podrá agruparlas en el caso de sustancias metálicas dentro de un radio de 5 kilómetros. Todas las concesiones que estén dentro del radio de 5 kilómetros pueden ser agrupadas, las que sean metálicas. Para el caso de las sustancias no metálicas son en un radio de 20 kilómetros. ¿Está bien? Y para las otras sustancias, metales auríferos detríticos, son de 10 kilómetros. Pero la verdad, en todo el tiempo que he estado evaluando las UEAs, nunca se me ha presentado un caso de esta de acá, de los 10 kilómetros, ¿no? Por eso no sabría decirles algún caso específico sobre esta. Pero las otras sí, normalmente siempre son por sustancias metálicas o no metálicas. 10 kilómetros o 20 kilómetros, ¿no? Bueno, ahora, acá teníamos la base legal del artículo 44 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Esto está complementado con el reglamento de los títulos pertinentes del TUO y justamente son otros artículos o son otras condiciones que tienen que cumplir el agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, el artículo 83 nos señala que la unidad económica administrativa debe conformarse con concesiones de un mismo titular. ¿Qué quiere decir esto? La titularidad de las concesiones puede ser originaria por haber adquirido el título peticionando y con todo el procedimiento y se titulan. La otra manera podría ser mediante un contrato de transferencia, que también son titulares. Y la otra manera podría ser mediante un contrato de cesión. Ahora, el titular que quiera agrupar una UEA tiene que ser titular por cualquiera de estas tres, pero solo uno. Es decir, yo puedo tener una concesión A que lo he adquirido originariamente, puedo tener una concesión B que lo he adquirido mediante un contrato de cesión y puedo tener una concesión C que lo he adquirido mediante un contrato de transferencia. Si yo soy el titular y yo estoy solicitando la UEA, estas tres que tengo las puedo agrupar, no hay ningún problema. Sí, justamente ahí dice, incluye las concesiones mineras cesionadas, ¿no? Normalmente acá hay un poco de confusión, porque muchas veces en las concesiones mineras se presentan estos contratos, el contrato de cesión sobre todo, ¿no? Pero para que formes una UEA basta que seas cesionario y ya puedes agrupar en tu UEA. No es necesario que seas un titular originario, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Ahora, el artículo 82 nos habla de lo que es la aprobación expresa o ficta y sus efectos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La unidad económica administrativa está sujeta a silencio administrativo positivo, es decir, que transcurridos 30 días desde que se presentó la solicitud de formación de unidad económica administrativa, esta se entiende por aprobada automáticamente, siempre que en el trámite no haya habido una observación previa, ¿no? En ese caso, podrían aplicar los titulares el silencio administrativo positivo al día 30, al día siguiente, ¿no? Para poder hacer valer sus efectos, ¿no? Ya sea ante el Ministerio de Energía y Minas o ante cualquier institución, porque se tiene por aprobado automáticamente. La otra es la aprobación expresa, eso es mediante una evaluación previa que justamente vamos a explicar más adelante, y se otorga mediante una especie de título también aprobado por el presidente del Consejo Directivo del INGEMED, ¿no? Ahora, seguimos con el reglamento de los títulos pertinentes que complementa el TUO de la Ley General de Minería, y tenemos el artículo 85 sobre la constitución de la unidad económica administrativa no supone la vigencia de las concesiones mineras. Esto es cierto, ¿no?
Muchas veces confunden que la unidad económica administrativa al formarse es una especie de título que pueda dar valor a sus concesiones integrantes. Eso no es así. He tenido un par de casos que los titulares que formaron la UEA se les extinguieron las concesiones, ¿no? Pero ellos decían, pero mi UEA sigue vigente. Como habíamos dicho al inicio, la UEA no es un derecho. La UEA solo es un agrupamiento, una convencionalidad, un beneficio para el titular, ¿no? Por tanto, el hecho de que una UEA esté vigente y sus concesiones se extingan por cualquier motivo, por caducidad, etcétera, no quiere decir que estos derechos que integran van a seguir vigentes, ¿no? Se extinguen nada más. Ya, y acá tenemos el artículo 86, que es más o menos lo que resume todo lo que es la UEA, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? La única finalidad de la UEA es justamente cumplir con las obligaciones de trabajo, nada más. No tiene otra función, no sirve para ningún otro trámite esta UEA. ¿Está bien? Habría que tener en cuenta eso. Ahora, los tipos de solicitudes, justamente lo que les decía al inicio, es la formación de la UEA, que tiene un costo de acuerdo al TUPA de 215 soles, y la otra es la modificación de la UEA. Bueno, en la modificación se pueden presentar varias situaciones, ¿no? Como pueden ser la modificación del centro del círculo. Habría que explicar en este sentido que cuando ya tienes una UEA formada, por razones estratégicas, tú puedes solicitar mover el centro del círculo a otro sitio de tal manera que abarque a otras concesiones más para que puedas incluir, por ejemplo, o de repente excluir, ¿no? Entonces sí puedes hacer este procedimiento de modificación del centro del círculo. La otra es el cambio de titularidad de la UEA. Acá vamos a explicar un poquito más porque estas situaciones siempre se presentan. Como les había comentado, las concesiones mineras son constantemente, se podría decir, están en el tráfico diario, ¿no? Hay transferencias, hay cesiones, pasa de una empresa a otra empresa. Entonces, ¿qué sucede con las concesiones que integran la UEA? Supongamos en el ejemplo que les di al inicio, las 3 concesiones A, B y C, que ya las tenía y que yo los había agrupado, yo transfiero estas concesiones a un nuevo titular. ¿Está bien? Las transfiero. Ahora, este nuevo titular tiene la opción de solicitar ya no una UEA, o sea, yo ya no voy a ser el titular de estas concesiones, sino otra persona. Por tanto, esta nueva persona tiene la facilidad de solo solicitar el cambio de titularidad nada más. Es decir, no es necesario que forme otra UEA. Si gusta lo puede hacer, puede extinguir esa UEA que ya tiene constituida y solicitar una nueva UEA. Pero el trámite más sencillo que podría hacer en este caso es cambiar, ¿no?, la titularidad nada más. Presenta una solicitud simple señalando que al ser el nuevo titular solicita el cambio de titularidad con el pago del derecho de trámite, que por modificación es 197 soles, nada más. Y con eso se procede a aprobar el cambio de titularidad de la UEA. Claro, con una evaluación previa, ¿no?, verificando que la nueva titularidad esté inscrita en registros públicos. El cambio de nombre de la UEA, como habíamos dicho al inicio, la UEA no es un derecho, por tanto no está restringido como en el caso de las concesiones mineras, no puede haber duplicidad de nombre, ¿no? En el caso de las UEAs pueden ver muchas UEAs con el mismo nombre, no hay ninguna restricción, porque no es un derecho, ¿no? El archivamiento de la UEA. En efecto, cuando tiene una UEA formada, cualquier titular en cualquier momento puede solicitar que se extinga esta UEA, se archive esta UEA, desaparezca esta UEA. No tiene un tiempo o un plazo de vida la UEA, ¿no? En cualquier momento se puede solicitar la formación y también su extinción. El monto para todos estos trámites es de 197 soles. Cabe señalar que si se presenta en un mismo acto, por ejemplo, la modificación del centro del círculo, el cambio de titularidad, el cambio de nombre de la UEA y la inclusión de derechos o la exclusión de derechos, si se presenta en un solo acto, solo se requiere de un pago, nada más, de 197 soles. No se requiere de varios pagos por cada uno, ¿no?
Ahora, si son en distintas presentaciones, en ese caso sí. Los requisitos para la formación de la UEA las encontramos en el numeral 6 del TUPA, ¿está bien? Acá habría que de repente comentar un poco con la norma de simplificación administrativa. Anteriormente acá se solicitaba en el TUPA, se sigue solicitando, por ejemplo, lo que son los títulos de concesión minera que van a integrar la UEA. En este caso ya no, porque las instituciones que tienen la documentación en su administración no tienen que requerir, ¿no?, a los titulares esta información. Por tanto, esa documentación ya no se requiere. Ahora, también se requería lo que es el asiento de inscripción de los contratos de cesión o transferencia. Actualmente ya no se requiere, pero sí se necesita que el titular señale los datos de inscripción mínimamente, ¿no? En qué zona registral se encuentra, la partida registral y esos datos, nada. Pero es suficiente que lo escriba o que lo señale, ¿no?, que lo consigne. Vamos a ver uno por uno. Primero es una solicitud conteniendo datos del titular o cesionario, ¿no? Como les había señalado, hay por dos modalidades, por titularidad o por cesionario, ¿no? Por ser cesionario. Ahora, los datos de inscripción, acá sí ya está actualizado, datos de inscripción de la persona jurídica y representante legal cuando corresponda, ¿no? En caso de que el titular sea una empresa, se tiene que indicar los datos de inscripción registral y de su representante legal, ¿no? El nombre de la UEA. También se tiene que indicar un nombre, no importa que esté duplicado, ¿no? Clase de sustancia de los derechos mineros que la conforman. Como les había comentado, todos tienen que ser de la misma naturaleza, de la misma clase, ¿no? Bueno, más adelante, más extensamente se va a conversar también sobre estos temas, pero en general básicamente son dos cosas que se presentan, un escrito y un plano. Por estas dos maneras se tiene que presentar, ¿no?, la solicitud de formación de la UEA. Esta es el formato que tiene el INGEMET para que las personas puedan llenar y solicitar la formación de la UEA. Vamos a ver cada uno de esos campos, cómo se tiene que llenar, ¿no? Los requisitos que debe cumplir la solicitud, justamente eso es lo que les venía explicando en el TUPA, ¿no? Justamente estos son los requisitos. Identificación del peticionario, ya sea una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Y sus datos de inscripción en este último caso. La solicitud está conformada por un escrito y un plano, siempre. Hay esas dos partes, la parte legal y la parte técnica, ¿no?, para la formación de la UEA. El escrito. Como ya les había comentado, el nombre de la UEA, la clase de sustancia, la demarcación política, son datos técnicos también, la indicación del centro del círculo en coordenadas UTM, en este caso en el WGS 84, ¿no? Relación de las concesiones mineras a integrar la UEA, datos registrales, o sea, las concesiones que van a integrar la UEA se tienen que detallar ahí con su código, su nombre y su partida, ¿no?, en caso de que esté inscrito. Las siguientes, hectáreas de cada derecho minero. En esta parte normalmente siempre hay una equivocación, ¿no? Normalmente en caso de que haya superposiciones o concesiones antiguas, lo que presentan es las hectáreas disponibles, pero no, se tiene que presentar tal cual dice el título, o sea, todas las hectáreas que contenga el título, la extensión del título, ¿no? El plano. Esta es la parte técnica, donde tiene que estar firmado por un ingeniero de minas o geólogo colegiado, siempre, porque si no es causal de observación y de subsanación, ¿no? Nombre de la UEA, también en el plano tiene que ir el nombre de la UEA, del titular, la clase de sustancia, la demarcación política y el radio del círculo, ¿no?, dependiendo sea metálica o no metálica, 5 o 20 kilómetros respectivamente. El perímetro de cada una de las concesiones, tal cual señala el título de concesión minera, ¿no? Las coordenadas UTM de los vértices de las concesiones, también coordenadas del centro del círculo,
indicar el área de cada concesión, tal cual señala el título, y indicar el área agrupada total. Eso es referente a la parte técnica del plano. Las condiciones que debe cumplir la UEA. En esta parte es un poco más, más detallado, ¿no?, de lo anterior. El titular de la UEA, ya habíamos señalado que puede ser natural o jurídica. Debe existir identidad entre el titular de la UEA y de los derechos mineros. Ya, en esta parte tenemos que ver que el que solicita la UEA tiene que ser el titular de las concesiones mineras que va a integrarlas. Es decir, puede ser mediante un contrato de cesión o transferencia o a título originario, ¿no? Pero tiene que demostrar que es el titular. O de manera mixta también, ¿no? O sea, como les había explicado anteriormente, puede ser por las tres maneras, ¿no? La modificación del titular de la UEA solo procede cuando se acredita la calidad de titular o cesionario vigente de todos los derechos integrantes. Sí, esto es justamente lo que les había señalado, que si yo transfiero todas las concesiones integrantes de mi UEA a un nuevo titular, este nuevo titular me tiene que, a la autoridad minera, acreditar que es el nuevo titular y por tanto solicitar la modificación solo del cambio de titularidad nada más, para que la UEA siga manteniéndose vigente. En caso de que no pueda acreditar esta condición, se extingue la UEA, ¿no? O se excluyen los derechos dependiendo, ¿no? Los derechos a agrupar o incluir deben ser de la misma sustancia. Bueno, ya lo habíamos dicho. La UEA puede estar conformada por concesiones antiguas, claro, las anteriores al decreto legislativo 708, los petitoros titulados actualmente, ¿no? Es lo que normalmente en la unidad técnica de la Dirección de Concesiones Mineras se observa esta parte. Los titulares en la parte técnica siempre ponen las hectáreas disponibles, cuando tienen que poner las hectáreas que indica el título, ¿no? No solo las disponibles. Condiciones técnicas que debe cumplir la UEA. A ver, el primero es que el área agrupada total tiene que ser igual o menor al área del círculo. Acá tengo un pequeño gráfico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso tenemos un círculo de 5 kilómetros de radio por sustancias metálicas, donde la extensión, como dice el primer punto, el área agrupada total tiene que ser menor o igual al área del círculo. Se puede calcular el área del círculo, pero son datos técnicos ya, ¿no? Es decir, en ese círculo que tenemos pueden ingresar o pueden estar todas las concesiones que deseen, pero no puede exceder al área del círculo, ¿no? El área fuera del círculo tiene que ser menor al 30% del área agrupada total. O sea, cuando formas una UEA no necesariamente tiene que estar así, todas las concesiones dentro del círculo, pueden estar fuera del círculo, como esta figura. Hay una pequeña parte que está de acá, que está fuera del círculo, pero todo lo que está fuera del círculo no tiene que exceder al 30% del área total de las concesiones agrupadas. ¿Está bien? Entonces, pueden estar todos dentro o pueden haber otras que estén por acá afuera y todo ello, pero lo que está fuera, la condición es que no tiene que exceder el 30% del área total. Ya, los derechos a incorporar en la UEA no tienen que pertenecer a otra UEA, ¿no? O sea, una concesión solo puede pertenecer a una UEA y por tanto la producción que se genere en esta UEA solo se puede acreditar para esta concesión que le integran, no para otras concesiones que están en otras UEAs, ¿no? Ya, acá veremos básicamente es técnico, ¿no? Pero las formas de agrupar las concesiones de acuerdo al círculo que grafiquen, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, agrupadas totalmente dentro del círculo cuando todas las concesiones están dentro, cuando no hay ninguna concesión fuera, ¿está bien? La otra es agrupadas parcialmente dentro del círculo cuando tenemos fuera del círculo algunas concesiones, ¿no?
lo mismo. Ya. Entonces, en esta parte estaríamos terminando lo que es la formación de las unidades económicas administrativas en lo que se refiere a los requisitos y cómo presentarlas, ¿no? Pero de repente les voy a dar un alcance de manera rápida cómo es que se evalúan, ¿no?, estas solicitudes. Como les había señalado, la solicitud de formación de UEA tiene dos partes, ¿no?, un escrito y un plano. Esta solicitud es ingresada por mesa de partes al INGEMED. El INGEMED, el área de WADA, se encarga de recepcionarlas, de generar un código y de armar el expediente. Posteriormente se deriva al área de digitalización para que los titulares lo puedan ver vía internet, ¿no?, cómo va el estado de su trámite. Posteriormente pasa al área de la Dirección de Concesiones Mineras, que es la única que se encarga de tramitar este procedimiento. En primera instancia, se evalúa la parte legal. En la unidad legal de la Dirección de Concesiones Mineras se evalúan todos los requisitos que habíamos visto, que cumplan con la titularidad, que cumplan con la sustancia, la misma sustancia, etcétera, ¿no? Todos los requisitos que señala el TUPA, básicamente. Entonces, después de ello, si todo está conforme, saneado, el abogado elabora un informe legal, el primer informe legal, dando el visto bueno de que cumple con todos los requisitos legales, y se deriva a la unidad técnica operativa, donde los ingenieros evalúan la parte técnica, básicamente estos datos, que no, la proporción de que está fuera del círculo no excede al 30% del área total, etcétera, ¿no?, los temas técnicos. La unidad técnica puede resolver de dos maneras: observando el aspecto técnico o dando su conformidad, ¿no? En caso de que dé su conformidad, vuelve a la unidad legal y la unidad legal elabora el segundo informe legal. Esto es la aprobación de la formación de la unidad económica administrativa mediante resolución directoral, y se eleva a la presidencia del Consejo Directivo para que se apruebe, ¿no? Previamente pasa por la Dirección de Catastro para que puedan ingresar las coordenadas. Pero, ¿qué sucede? Eso es si todos los requisitos están correctamente formulados y cumple con todo, ¿no? En cambio, si existe alguna observación legal, por decir, de acuerdo al artículo 89 del texto único ordenado de la Ley General de Minería y de su reglamento, se elabora la observación, el requerimiento al titular para que pueda subsanarlo en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento, ¿no?, de declarar el abandono, ¿no?, de la solicitud de formación de la UEA. En caso de que todo esté correcto, como les decía, pasa a la presidencia del Consejo Directivo para aprobar la UEA. Después de la firma del presidente del Consejo Directivo, 30 días después se otorga el consentimiento de la UEA. Ahora, respecto a la inscripción registral, la UEA puede ser inscrito, sí, no genera una nueva partida en registros públicos porque no es un derecho, pero sí puede ser inscrito en las partidas registrales de sus integrantes, ¿no? Eso sería respecto a la formación de las unidades económicas administrativas. Ahora, vamos a ver el tema de la modificación. Habíamos visto algunas modificaciones, ¿no? El centro del círculo, cambio de titularidad, que son procedimientos bien sencillos. Pero hay otras modificaciones que normalmente se dan continuamente, como son la inclusión de derechos y la exclusión de derechos de las unidades económicas administrativas. Para esto ya sabemos cómo se forma una UEA y todos los requisitos que debe cumplir. Cuando ya tienes una UEA formada, aprobada y consentida, el titular minero puede incluir nuevos derechos, es decir, no formar una nueva UEA, sino incluir nuevos derechos, o también, si gusta, excluir los derechos que ya integran la UEA. ¿Cómo lo puede hacer? Para el tema de la inclusión, el titular lo único que necesita es presentar una solicitud simple señalando que solicita incluir nuevos derechos a su UEA ya formada. Para esto tiene que acreditar que es el titular de estos derechos que quiere incluirlos, ¿no? Nada más. Y el pago por derecho de trámite, que es 197 soles. Y en el caso de la exclusión, de la misma manera,
tiene que acreditar su representación legal o que es el titular, ¿no? Y seguidamente formular la exclusión de los derechos. Eso sería respecto a los trámites que realizan los administrados para el tema de las unidades económicas administrativas. Ahora, hay otro trámite que ya se realiza dentro de las oficinas del INGEMED, que son la regularización de las unidades económicas administrativas, es decir, los procedimientos de oficio, ¿no? Normalmente, cuando ya tenemos UEAs formadas, las que administra el INGEMED, con el paso del tiempo, estos integrantes o estas UEAs que están formadas tienen algunos integrantes que se van extinguiendo, por decir, o que se van transfiriendo hacia otros titulares. Entonces, el titular de estas UEAs muchas veces no está enterado de esta situación o muchas veces no le interesa, ¿está bien? Por eso el INGEMED de oficio regulariza estas UEAs, como las las concesiones que están extinguidas, por ejemplo, que forman parte de una UEA son excluidas de oficio, ¿no? O las que fueron transferidas hacia otro titular también son excluidas de oficio, o las que fueron cesionadas hacia otros titulares también son excluidas de oficio. Hay varias situaciones que se presentan de tal manera que el INGEMED de oficio tiene que regularizar para mantener actualizadas las unidades económicas administrativas, ¿no? De la misma manera, para la modificación, la inclusión y exclusión de derechos mineros, el numeral 8 del TUPA nos señala los requisitos, ¿no?, que debe presentar. Cabe resaltar en este punto que esto no está sujeto a silencio administrativo positivo, ¿no? Por tanto, se puede tramitar en más de 30 días, incluso dependiendo de la complejidad. Bueno, eso sería todo respecto a la formación de unidades económicas administrativas y las modificaciones. De repente tienen alguna consulta, algún caso que tengan. A ver. Buenas tardes. ¿Hay algún caso en la presentación de trámites con la UEA en la cual no se pueda subsanar el error por parte del administrado o todos son subsanables? Sí, a ver, sí, hay situaciones de improcedencia que no pueden ser subsanados por los titulares. Por ejemplo, en el caso de que quieran agrupar concesiones mineras de distintas sustancias, ¿no? Pongamos 3 de sustancias metálicas y una de no metálicas. En este caso no va a poder subsanarlo, porque tendría que ser un cambio de sustancia y todo ello, ¿no? En esa situación. Otra situación que se podría generar es justamente en los gráficos que te iba señalando, cuando lo que está fuera del círculo, por ejemplo, exceda el 30% del área total, ¿no? Aunque eso también es relativo, sí podría de alguna manera subsanarlo de repente, incluyendo nuevas concesiones de tal manera que lo que esté dentro del círculo pueda equiparar o superar a lo que está fuera del círculo, ¿no? Pero la primera que te dije sí no puede ser subsanable, y la otra también es cuando yo, que soy titular de 2 concesiones, y además tenga otras, o mejor dicho, las concesiones que quiera agrupar estén, por ejemplo, cesionadas a un tercero. ¿Está bien? Estas que están cesionadas, yo no las puedo agrupar porque se supone que el cesionario se sustituye en todos los derechos y obligaciones que eran de mi concesión. En ese caso, para que yo pueda agrupar mi UEA, tendría que resolver el contrato de cesión, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, no es subsanable, salvo que haga esta situación, ¿no?, de resolver el contrato de cesión. Pero las demás situaciones sí son subsanables. Sí, buenas tardes. Sí. Para preguntar si los integrantes o las concesiones que integran la unidad administrativa continúan pagando el derecho de vigencia o solo el ABC que dijo el A, ¿no? En Sí. este caso, o solo uno paga
y el resto ya deja de pagar el derecho de vigencia. Sí, a ver, la unidad económica administrativa solo tiene una finalidad, una única finalidad, la cual es cumplir con las obligaciones de trabajo. Es decir, para el tema de la penalidad nada más, de la producción mínima o inversión mínima. Solo para eso beneficia a todas sus concesiones. Para otras situaciones no. Por ejemplo, como para lo que usted dice, para el tema del derecho de vigencia, no, porque la unidad no está formada para eso. Entonces, cada uno de los integrantes de la UEA, en tanto no sea las obligaciones de trabajo, cumplen todas sus funciones independientemente. En este caso, las concesiones que integran pagan independientemente su vigencia. ¿Está bien? Pero la penalidad no, toda la UEA, el agrupamiento. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta? De no ser así, damas y caballeros, agradecemos la participación del abogado Franklin Alférez. Con fuertes aplausos, por favor. Gracias por su participación, que todos tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.